Leona Carrington fue una destacada artista surrealista nacida en Lancashire, Inglaterra, en 1917 y murió en Ciudad de México en el 2011. Estudió arte en Chelsea School of Art y más tarde en la Académie de la Grande Chaumière en París y trabajó principalmente en la pintura, escultura y literatura. Colaboró con figuras prominentes como Marc Ernest, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel. Sus obras combinan la autobiografía, la cotidianidad y lo mágico, influenciadas por la mitología celta y el hermetismo. Tras conocer y enamorarse de Max Ernst, Leonora Carrington se integró al grupo surrealista en París en la década de 1930 y convivió con André Breton, Salvador Dalí, Juan Miró, Man Ray, Pablo Picasso, Lee Miller y Luis Buñuel. El romance entre Leonora Carrington y Max Ernst se detuvo debido a la Segunda Guerra Mundial, donde Max fue arrestado. Carrington huyó a España y fue internada en un hospital psiquiátrico en Santander. En Lisboa, Carrington escapó por ayuda hacia la embajada mexicana, donde se casó con Renato Leduc para escapar de Europa. Ambos pasaron un año en Nueva York. Antes de llegar a México en 1941, se divorció de Leduc. Tiempo después se casaría con el húngaro Emir Weisz. Leona creció artísticamente al exponer temas sociales y políticos, utilizando su estilo surrealista para criticar al patriarcado y las estructuras de poder tradicionales. En la década de 1970 se unió al movimiento feminista, donde desafió los roles de género y las representaciones tradicionales de la mujer en el arte, creando figuras femeninas fuertes, enigmáticas y llenas de poder. En sus últimos años se dedicó principalmente a la escultura, muriendo a los 94 años en 2011. El laberinto. Leonora Carrington, 1991. Es una de las obras más significativas del artista. Rica en simbolismo y surrealismo, profundamente influenciada por la vida personal y artística de la autora, Leonora Carrington. El análisis de esta obra puede abordarse desde diversas perspectivas: bibliográfica, psicoanalítica, histórica y artística. El contexto histórico y cultural de Carrington es crucial para entender El laberinto. Su experiencia en la Europa de entreguerras, su exilio a México y su participación en el movimiento surrealista influyen en su obra. El surrealismo, con su énfasis en sueños e inconsciente, proporcionan el marco perfecto para la exploración de temas profundos y oscuros. En México, Carrington encontró una rica fuente de inspiración en las tradiciones indígenas y la cultura popular, lo que añadió en su nueva dimensión de trabajo. En los elementos, en la composición y elementos podemos encontrar al laberinto como elemento central. El laberinto es un símbolo recurrente en la literatura y el arte, representando la búsqueda del yo, la confusión, la complejidad de la vida y el viaje espiritual. En el caso de Carrington, el laberinto puede interpretarse como una metáfora de su mente y sus experiencias. La estructura del laberinto sugiere un viaje interior hacia el autoconocimiento y la liberación. Aunque también hay quien lo interpreta como el ciclo de la vida y el eterno retorno. Las figuras humanas y los animales en el laberinto. Se pueden ver muchísimas figuras, algunas son muy fáciles de identificar y otras más abstractas. Estas figuras parecen estar en diferentes estados de movimiento y contemplación, sugiriendo diversas etapas o aspectos de un viaje espiritual. El caballo es un símbolo de poder y libertad, nobleza. Para Carrington es un símbolo muy importante que aparece en muchas de sus obras, además de que para ella simboliza fuerza interior o un guía espiritual. El ave roja representa el espíritu o el alma, es un símbolo de trascendencia y conexión con lo divino. Las figuras anónimas, por otro lado, son la representación de la humanidad en conjunto, embarcada en la búsqueda universal del sentido y la comprensión. En los colores podemos notar la predominancia de verdes y marrones, todos muy oscuros, que aportan misticismo a la obra, además de que ayudan a las figuras a destacar con el contraste del fondo, con colores como el rojo, blanco, que podrían simbolizar vida y muerte, pureza y sacrificio, además de que el contraste de lo oscuro y lo claro refuerza el sentido del misterio y la dualidad de la obra. La magia y lo esotérico. Carrington estaba profundamente interesado en la alquimia, la magia y las tradiciones esotéricas, lo cual se refleja en su obra. El laberinto está lleno de símbolos alquímicos y referencias a rituales mágicos, sugiriendo un proceso de transformación y purificación espiritual. Estos elementos también reflejan su deseo de trascender la realidad cotidiana y acceder a un conocimiento más profundo y oculto. Como antes mencioné, esta obra se puede interpretar de muchas maneras, así que vamos a hacer el análisis psicoanalítico.
Desde una perspectiva psicoanalítica, el laberinto puede simbolizar el inconsciente de Carrington. La exploración del laberinto es una representación de su lucha interna, sus miedos y deseos reprimidos. La presencia de figuras arquetípicas y símbolos universales sugieren una conexión con el inconsciente colectivo, como le describió Carl Jung. El viaje a través del laberinto es, por lo tanto, una forma de integración de los aspectos oscuros de su psique y un proceso de individuación. Por otro lado, el feminismo. Carrington fue una de las primeras artistas en abordar temas feministas en su obra. El laberinto puede leerse como una alegoría de opresión a las mujeres y su lucha por la autonomía. Las figuras femeninas en el laberinto son poderosas y sabias, desafiando las convicciones patriarcales y explorando su propio poder y libertad. En conclusión, El laberinto de Leonora Carrington es una obra multifacética que puede analizarse desde numerosas perspectivas. Es una exploración profunda del yo, un desafío a las normas sociales y una celebración de la magia y la transformación. A través de su simbolismo y surrealismo, Carrington invita al espectador a embarcarse en su propio viaje de autodescubrimiento, enfrentando sus miedos y deseos en el proceso. La obra es un testimonio del poder del arte para reflejar y transformar la experiencia humana. Para 1963, Carrington tenía ya 20 años residiendo en México. Así pues, entre ese año y 1964, con motivo de la inauguración del Museo Nacional de Antropología y por encargo del propio museo, crea el mundo mágico de los mayas. También es llamada el mundo de los tzotziles, esto ya que son los pueblos que están plasmados en la pintura y que para la realización de la misma convivió por un tiempo con dichas comunidades, teniendo un amplio contacto con las costumbres religiosas de estas. Esta casina sobre fibracel tiene 2 metros de alto y 4.3 de ancho. En ella se representa parte de la cosmovisión maya proveniente del Popol Vuh, por lo que podemos ver los 3 planos que dividen su cosmos: el inframundo, la tierra y el cielo. A lo largo de los 3 planos encontramos figuras de la tradición maya. En el del inframundo tenemos, por ejemplo, un jaguar y a las raíces de la ceiba, un árbol sagrado que conecta ese plano con el de la tierra. En el cielo hay un quetzal, un totilmeil, ancestro del colibrí, a Cuculcán, también conocido como Quetzalcóatl por los toltecas y mexicas, y encontramos también a los 3 astros que adoraban y marcaban su vida: el Sol, la Luna y Venus. Pero lo más interesante son el resto de elementos que interactúan en el plano de la Tierra, pues podemos ver a personas realizando actividades junto a una iglesia católica y hasta lo que parece ser una virgen o algún santo. Pero también vemos actos rituales propios de la cultura del lugar, como un chamán en un rito de curación. Incluso vemos cosas típicas de la plástica de la autora, como el caballo, aves o animales y personas con partes de aves como las alas o las patas, y elementos de su cultura de nacimiento representados en la presencia del arco iris. El culmen de esa interacción y sentimientos es visible en la figura que se alza entre las montañas, que junta decorados típicos del arte de la cultura maya con elementos de su propio arte, como esa cara de forma aguda y triangular. No se ha dado una interpretación certera de qué o a quién representa, y resulta en una figura misteriosa y hasta ecléctica, ya que algunos dicen que guarda similitud con las máscaras funerarias mayas, o que guarda relación con la cruz maya, un símbolo de unidad del cosmos. Afortunadamente, esta pintura aún está en exhibición. Está ubicada en el propio Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, como parte de la exposición Pueblos Mayas de la Montaña, por lo que cualquiera puede entrar a ver esta gran pieza.